¿Qué tal, amigas, amigos de Corte Plural? En esta nueva sesión, aquí tenemos a nuestro querido Daniel Horacio, a nuestro querido Gabriel Fernández y a nuestro querido Iñaki Mancilla y su servidor Roberto Bonilla. En esta ocasión vamos a comentarles sobre lo que ha estado sonando en redes, sobre todo en nuestro gremio, de la cinta Duda Razonable. Bueno, es una miniserie, ¿no? Como introducción, para quienes no estén tan relacionados en el tema, es de unas personas que estuvieron en el mal momento, en el mal lugar, y que injustamente fueron acusados de secuestro, a pesar de las pruebas presentadas. Y esta serie nos va narrando toda la cuestión del litigio, ¿no? Nada más como entrada, fueron dos asuntos, una tentativa de secuestro y otra que ya fue secuestro como tal, para hay que desmenuzarlo porque llega un momento en que uno se confunde. Y bueno, cada quien va a dar aquí su experiencia desde el litigio, desde como impartidor de justicia, nuestras experiencias personales y sobre todo qué nos llevamos de esta serie, qué nos falta mejorar, qué cosas funcionan, qué no, y sobre todo el énfasis que hace al nuevo sistema acusatorio penal que que ya está en marcha, ¿no? Desde hace tiempo. Adelante. Primero, Horacio, por favor, coméntanos. Bueno, de manera resumida un poco, como una primera introducción, primero que nada, un saludo a toda la audiencia, gracias por vernos una vez más. Precisamente es una miniserie, es un documental, ya lo mencionaba Roberto, de los creadores de aquel primer documental importante que cimbró al sistema judicial mexicano, que fue Presunto Culpable hace ya más de 10 años. Roberto Hernández presenta ahora Duda Razonable a la luz de esta reforma al sistema de justicia penal. Entra al análisis precisamente de la presunción que se hacía de que con un nuevo sistema, con un nuevo mecanismo, con una nueva ley procedimental, iban a cambiar varios de los vicios que originalmente causaban estragos en el sistema. Definitivamente, ahorita lo comentaremos más a fondo, pero nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que existen es que siguen habiendo estos vicios de origen, sigue habiendo una falta de capacitación dentro de la policía, dentro de los ministerios públicos, alguna de las situaciones que son complejas en la fabricación muchas veces de culpables, de cadenas de custodia, de circunstancias que al final afectan un procedimiento. Y esto también aparejado a cuestiones políticas, que ya el documental nada más lo comento en una de las frases que son bastante llamativas dentro del mismo, que dice que el costo político de liberar a un acusado de secuestro es bastante alto. Y entonces de ahí derivamos muchas de las cuestiones de por qué funciona o por qué no funciona un sistema así. Al final pareciera, hoy por hoy, y lo comentaba, y esto es lo que de aquí partiré mi comentario de esta exposición, hoy por hoy parece un privilegio salir a caminar a la calle y regresar a tu casa. Eso parece un privilegio hoy en día en este país. Esa sería mi exposición de entrada. Muchas gracias, Daniel. Gabriel, por favor, ¿nos puedes dar tu moción, tu introducción? ¿Qué piensas? Mira, más que nada, debo confesar que cuando estábamos organizándonos para poder platicar sobre este documental, empecé con cierto escepticismo porque dije, algo es medio raro, pero desde el primer capítulo como que te va amarrando y te hace ver que esta panacea que se prometió con la reforma del sistema de justicia penal, la panacea, como en su momento fueron los derechos humanos, ¿no? La reforma constitucional en materia de derechos humanos, que con eso se iba a acabar las violaciones a derechos humanos en este país, y con el sistema de justicia penal, que con el nuevo sistema de justicia penal oral, se iba a acabar las injusticias, y como dice Horacio, a los presuntos culpables y todo eso, pues te relata que la verdad no es así. Y eso sucedió en Macuspana, en Tabasco, ¿no? Y te relata que el sistema no ha cambiado en nada. Funciona igual, o incluso hasta peor, pero no es, y ahí es donde tenemos que empezar creo yo, que identificar qué es lo que está fallando, ¿no?
el sistema o la idea que sea oral no suena mal, sino hay una serie de vicios de origen del sistema político que te impide que funcione en su totalidad, ¿no? Pues ahora es un tema político de que pues, el costo es muy alto y metan entusiasmo en BBP porque hay que sacar el trabajo, ¿no? La cuenta es la cuenta y el procurador quiere números porque pues, eso es lo que le pide el gobernador o el titular de la dependencia, lo que sea. Y, oiga, pero si no ha agarrado a nadie, pues usted invénteselos, agárrenlos ahorita aquí afuera. Total, en el mejor de los casos, en 3 años salen, ¿no? Pero por lo pronto ya te colgaste la medallita y es lo que pasa siempre. Cada administración que ha llegado durante los últimos años, yo me atrevería a decir durante los últimos 15 años, que cada administración que llega, ¿qué te dice? Hemos bajado los índices de delitos de alto impacto en un 25%. Siguiente administración, hemos bajado los índices de alto impacto, de los delitos de alto impacto. Pues al paso que cada administración los ha bajado un 25%, yo creo que para la próxima ya se acabaron, porque el 25% se está acabando, ¿no? Y no es así. Los delitos siguen, las encuestas dicen que incluso van en aumento. El problema es que el sistema no ha sabido respondernos. Muchas gracias, Gabriel. Iñaki, por favor, ¿cuál es tu emoción, tu experiencia? ¿Qué te llevas de esto? ¿Qué sí, qué no? Adelante, como quieras empezar. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya no hay que llamarlo el nuevo sistema, ya es nuestro sistema de justicia penal, primero que nada. Segundo, yo no creo que sea el sistema el que está mal. Yo sigo diciendo que los operadores son los que no han cambiado la forma de mejorar el sistema. Y como en este documental, miniserie, se muestra, ¿cuál es el problema? La falta de investigación. Y no solo la falta de investigación, sino también la convicción o recabar las pruebas necesarias para crear en el juzgador, en el Ministerio Público, en los abogados litigantes, en toda la certeza de que se cometió o no se cometió un hecho que la ley señala como delito. Ahora, en este sistema ya no existe la prueba tasada. Recordemos que la prueba tasada era que la misma ley te decía cómo deberías de evaluar las pruebas y cuál era la carga de la prueba hacia cada prueba. Si teníamos una documental, es muy importante la documental. Si teníamos, supongamos, una declaración de un testigo presencial, es más importante que la documental. Ya actualmente ya no existe esa cuestión del listado de qué es lo importante o la jerarquía dentro de las pruebas, dentro de un proceso. Ahora ya es una libre valoración de las pruebas y el juzgador, a partir de esas pruebas, debe de generar una convicción de que verdaderamente esa persona cometió un hecho que la ley señala como delito. Ahora ya como lo digo, ya es libre esa valoración. Y por esa misma libertad y que ya no hay estándares tan pues fijos, tan puntuales para decir cómo se deben de valorar las pruebas, se debería de recabar mayores pruebas para generar esa convicción. Bien lo dijo Horacio, el costo político de ciertos delitos es muy alto. También volvamos a las cuestiones mediáticas. Es muy alto el costo político. Entonces también un juez o magistrado tampoco va a ser tan sencillo que deje en libertad a una persona que cometió pues los delitos, entrecomillado, de alto impacto, porque un hecho que la ley señala como delito pues siempre va a ser de alto impacto. Sin embargo, hay hechos que generan una mayor trascendencia dentro de nuestra vida social. Pero yo creo que lo que se debe mejorar es las técnicas de investigación. Se deben de recabar mayores pruebas y no a partir de una prueba aislada, ya se genera una convicción o ya se genera una certeza. No, y ahorita en el sistema donde hay una libre valoración de la prueba, se deben de generar una mayor convicción, se deben de generar mayores pruebas, debemos de generar una mayor investigación, debemos de generar mayores procesos de convicción para probar o desacreditar un hecho que la ley señala como delito. Porque actualmente ya seguimos pensando que una persona que comete un delito es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
No, ya es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Antes, esa persona que estaba siendo imputada tenía que demostrar su inocencia, ya no. Bueno, ahora fiscal ya debe demostrar que esa persona sí lo cometió, pero no se ha cambiado esa forma de pensar, no se ha cambiado esa forma de leer la ley. Entonces, si no cambiamos en la interpretación y aplicación de las leyes dentro de ese sistema, pues vamos a seguir teniendo lo que pasó en este documental. Muchas gracias, Iñaki. Antes de volver a la ronda de preguntas, ya entrando a temas procesales, temas del sistema de impartición de justicia, todo lo que están comentando ustedes, nada más para nuestro público, pues bueno, hay que recordar que el delito de secuestro está en el catálogo de delitos graves de la Constitución, o sea, desde la más alta jerarquización, desde el 2008, 2011, no me acuerdo, fue una reforma con Calderón, se incluyó el delito de secuestro, hay una ley especial a nivel federal en materia de secuestro, y bueno, la tipicidad en cada estado, ¿no? Nosotros sabemos, como dijo Gabriel, que a veces se habla de números, ¿no? De que baja el porcentaje de X, Y, Z, W, pero siguen estando los índices. Y como dice Horacio, la carga política y lo más importante, como dice Iñaki, ¿no? La impartición de justicia. ¿Ustedes qué creen, qué piensan o cómo creen que estuvo el planteamiento, ya hablando en temas procesales y desahogo de prueba? Porque, por ejemplo, tenemos que recordar que aquí eran dos asuntos. Una fue tentativa, que al principio se declaró que fue una detención en flagrancia, que tuvo reserva de libertad de acuerdo al 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no hay elementos, ¿sabe qué? Perdóneme, ya los torturaron, les hicieron mil cosas y al final váyase a su casa porque esto no es el que buscamos, ¿no? Y tenemos la otra toca penal, que es cuando entran, llamémosle, por primera vez a la cárcel, ¿no? Que es por otra señora, que es conocida de la reserva. Ambos detuvieron su identidad, más bien su identidad la reservaron, y ese fue donde sí les hicieron primero la detención, sí ingresaron a la cárcel, tuvieron su causa penal, y fue sobre todo la fiscalía jugó mucho con qué asunto revivo y a ver, con tal de mantenerlos dentro. ¿Ustedes qué piensan en eso? O sea, porque aquí, más allá de las pruebas, era un asunto, no sirvió, meto otro. Este ya tampoco, vuelvo a revivir este. ¿Qué piensan ustedes desde su experiencia? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo lo primero que comentaría sería, retomando lo que ya mencionaba Iñaki un poco, es como esta falta de capacitación dentro de la investigación. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque si analizamos el documental como tal, hablamos de 4 personas, ¿no? De Gonzalo, de Juan Luis, de Darwin y de Héctor. Por lo menos para donde se origina el primer asunto, que es la tentativa de secuestro, ¿no? Que para el señor abreviado ACP, que es en este caso, parte todo de una presunción. No está mal que toda investigación parta de una presunción, de hecho eso es lo ordinario. El tema es qué vía le das a la presunción o de qué manera manejas esta presunción, porque al final, si analizamos el contexto de la historia, ACP presume o siente que puede ser afectado por este delito derivado de la experiencia que vivió su hermana o su madre, no me acuerdo si fue su hermana, su hermana GLP y otro familiar suyo. Entonces, dice él, a ver, voy a intentar quitarme un poco del ámbito jurídico, vamos a llevarlo un poco al ámbito personal y decir, a ver, si acaban de secuestrar a 2 familiares y de pronto mi hijo me dice, hay una camioneta sospechosa estacionada afuera, y luego más adelante, ya traes desde ahí una cuestión de paranoia o de síndrome de un delirio de persecución, y de pronto arrancas tu coche, y ahí es donde empiezan las interpretaciones realmente del juicio, porque por una parte el señor ACP dice, un coche se nos aparejó, nos sacó una pistola, nos apuntó, lo golpeamos, nos orillamos, vi cómo se baja esta persona de su coche con un arma, y en cuanto introduce su mano en el vehículo, yo saco mi pistola y le disparo, presumiendo ahí una legítima defensa. Pero, obviamente, la versión del otro lado es, a ver, yo vengo manejando y de pronto una persona me choca, pues me orillo y molesto me bajo a reclamarle,
le miento a la madre, bajo con ni siquiera un arma, bueno, sí es un arma blanca, vaya, era una pinza, y de pronto recibe un impacto de bala. Desde esta lógica y esta perspectiva decimos, a ver, tenemos que hacer una correcta investigación, un correcto análisis de qué es lo que está pasando aquí. Porque en primer lugar, las primeras dos personas que van en la primera camioneta que se estaciona fuera del negocio de ACP, lo que dicen es, bueno, es que nos estacionamos aquí porque la camioneta estaba caliente. Teníamos que esperar a que se deshielara, o sea, porque al final si no íbamos a causarle un problema al motor. Y pues bueno, tú nunca te vas a imaginar que cuando estas cosas pasen, pues te vas a estacionar enfrente de una persona que tiene un delirio de persecución de este nivel, ¿no? O sea, aquí no nos ha pasado, por lo menos a mí, se te revienta una llanta, tienes que orillar donde pues, tengas que pararte y no sabes enfrente de dónde estás. Entonces, yo creo que desde aquí habría que analizar también qué instrucción ya tiene la propia policía de investigación o la propia policía que inicia toda esta lógica de investigación, vamos a llamarla de esta manera, para determinar de entrada, pues vámonos todos, nos lo subimos al Ministerio Público y vámonos a iniciar desde ahí toda la supuesta investigación con base en tortura, con base en pruebas fabricadas. Aún con ello, no encuentran argumento para acusarlos de tentativa. Y entonces, ¿qué ocurre? Un pie afuera del Ministerio Público, nueva orden de aprehensión, porque entonces sí los reconoció otra declaración que parece también la prueba madre de la señora GLP, abreviada de esta manera, también por cuestiones de seguridad. Y al final, de ahí desencadena todo un problema, ¿no? Entonces yo creo que también es importante analizar un poco esta cuestión de investigación con base en premisas y circunstancias, contextos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Gabriel, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu experiencia? Dinos. Aquí por lo que vemos, y empezamos a tener problemas, que es, y yo sí lo veo, recordemos que cuando se instauró nuestro sistema penal, como dice Iñaki, fue gradual, empezaron entidades federativas poco a poco, etcétera. Y todas las entidades federativas pidieron a la federación cantidades astronómicas de dinero para poder que adaptar los juzgados, porque había que, ya no podía ser el juzgado que tenías, hay que hacer nuevos juzgados, hicieron ciudades judiciales, que para comprar las cámaras y todo eso, ¿no? Pero al parecer, de todas esas cantidades astronómicas de dinero que se pidieron o que se utilizaron, nada llegó a las procuradurías ni a la policía. Expresamente te lo reconoce un exfuncionario de la fiscalía, ¿no? Que te dice en el documental, lo que pasa es de que el policía ni siquiera está capacitado, olvídate de que sea bueno o malo, lo que sea, ni siquiera está capacitado en técnicas de investigación. Cuando lo suben como testigo, le dicen, oiga, ¿usted fue el primero que llegó? Sí, señor. ¿Platicó con los testigos? No. ¿Pidió la cámara de seguridad de la gasolinera? No. ¿Pidió la cámara de seguridad del Oxxo? No. ¿Aseguró el lugar? No. ¿Hizo eso? No. ¿Qué hizo? Pues nada. Literal, llegó y súbase. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está todo eso que hoy en día ya platicamos de que no, que la cadena de custodia y no hubo nada de eso? De ahí empezamos a tener los problemas. La policía no hace su trabajo como debería de ser. El pretextos sobran, ¿no? Falta de capacitación, falta de recursos, tiempo, porque apenas íbamos iniciando con el sistema, ahorita ya lo vamos más avanzado, no sé, pretextos pueden sobrar. Pero el chiste es de que no lo hacen. Y sigue teniendo, y ese es un vicio de la vieja escuela que te impacta en los resultados hoy en día, ¿no? De entrada pareciera ser que no hay investigaciones. Y entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a alguien si ni siquiera has empezado a investigar? Muchas gracias, Gabriel. Iñaki, ¿cuál sería tu moción en esto? Y bueno, aclaro algo, ahorita que me acordé de que estabas hablando de la tasación de las pruebas y todo este rollo. Bueno, recordemos que la causa penal de GLP
al final no prospera porque reconoce, o sea, hasta ahí creo que a todos, no sé si a ustedes, nos causa la duda porque el asunto se da por el secuestro de GLP, hasta estamos bien, y después GLP te lo indica, se va a la PGR o PGR, no, a PGR, todavía a PGR, por un secuestro, identifica y dice, no, que creen que ellos no tuvieron nada que ver. ¿Tú qué piensas en eso, en ese manejo de las pruebas? Porque después cuando está la carpeta de investigación, donde los vuelven a reaprender, a pesar de las periciales, el tribunal, bueno, más bien los magistrados deciden, no, ¿sabes qué? No da lugar, no me convence tu prueba. Cuando estaba mucho mejor preparada la prueba de la defensa que de la fiscalía. ¿Ahí qué opinas? Es que el comentario inicial de Horacio creo que marca la tendencia de esta plática. El costo político de dejar a una persona en libertad por el hecho que la ley señala como delito que cometió de alto impacto es lo que trasciende verdaderamente. Más allá de si hay pruebas, no hay pruebas, si está bien argumentado, mal argumentado, mal concatenado, bien defendido, mal defendido, viene a una cuestión y se resume en esa cuestión de cuál es el costo político que voy a tener o que va a impactar. Volvemos a esta cuestión de los operadores jurídicos y todos los operadores, fiscalías, policías, jueces, magistrados, abogados, postulantes, defensores, todos debemos ya de tener otro chip, otro cambio de escenario, otro cambio de cómo verdaderamente estamos aplicando el sistema oral penal. No creo que ya deberíamos de tener miedo a verdaderamente, si no tengo una certeza, lo tengo que dejar en libertad. Si no existe verdaderamente esa imputación objetiva hacia esa persona, lo que tengo que hacer, dejarlo en libertad. No a través de pues mira, yo no veo de lejos, no traía lentes en ese momento, pero a 15 kilómetros yo sí lo vi y lo reconocí que era, ¿no? Es imposible, o sea, ni que tuviera vista de águila, por así decirlo. Son cosas que llegan a una cuestión irracional, pero regresamos a esa cuestión del costo político, pues evidentemente no cualquiera se va a echar ese alacrán al hombro, como se dice. Creo que debemos de cambiar esa cuestión y sobre todo las técnicas de investigación. Se creó la figura de cadena de custodia, que ya existía en el sistema escrito, se mejora y se perfecciona en el sistema oral. Sin embargo, seguimos con las deficiencias de que no se enseña al policía a llenar esa cadena de custodia. ¿Y qué pasa con esa cadena de custodia? Por la ilicitud de la prueba. Entonces, si no le enseño al policía como primer respondiente de un hecho que la ley señala como delito, cómo debe de llenar algo tan importante que es la cadena de custodia, todo lo demás ya va a estar viciado. Si llega esa cadena de custodia con el Ministerio Público y el Ministerio Público no la revisa, no le da un verdadero seguimiento y no hace la conducción de investigación que la Constitución le faculta, le dice, oye, Ministerio Público, tú eres el líder de la investigación. Si bien a lo mejor el policía no supo llenar bien la cadena de custodia, oye, pues, ¿sabes qué? Dile cómo la debe de llenar. O subsana esos errores, o subsana a través de perfección de investigación para que se pueda mejorar tu conducción de investigación. Y ahora sí, mejorar y darle una mayor credibilidad a la imputación que le estás dando. Esa cuestión que acaban de decir, no es que sale por uno, pero luego ya lo estoy reaprendiendo por otro. Pues, o sea, es lo que tiene a la mano. El caso Lozoya, por ejemplo, ¿no? Primero fue delincuencia organizada. No, ya salió lavado de dinero. No, pues, o sea, tenemos que encontrar porque tenemos que encontrar. Y sobre todo, lo que ahorita ya que no digo que esté mal, pero ahorita lo que ya se puede, y con lo que el Ministerio Público tiene ahora ya fiscal, es que puede ir reclasificando a partir de una barra baja o un estándar bajo probatorio, regresando a esta libre valoración de las pruebas. Sin embargo, por este estándar bajo de la valoración de la prueba, también el juez debería de allegarse de mayores pruebas para generarse una mayor y mejor convicción para mejorar el trabajo.
Sin embargo, regresamos a esta cuestión de que no tenemos un cambio verdaderamente dentro de los operadores jurídicos. Muchas gracias, Iñaki. Horacio, por favor. Fíjate que justamente algo muy importante que me parece todo esto y que comenta Iñaki, me parece importante hacerle este énfasis, es el tema del estándar probatorio, ¿no? Y la valoración probatoria. Porque recuerdo en el documental lo presenta, ¿no? Cuando le dan su boleta de libertad por parte del Ministerio Público a las partes, le dicen, pues es que no te encontramos ningún elemento, ¿no? Para llevarte a juicio. Pero luego, pues les presentan la nueva boleta o la nueva orden de aprehensión por el delito ya previamente comentado, que era el de la hermana o el de la señora GLP. Y entonces ahí precisamente como que este manejo se vuelve un poco complejo. Y además también destacar una parte que a mí me parece muy importante. Al final, como todo, yo creo, porque no advierto, por lo menos en este momento, a ciencia cierta, en el sistema jurídico mexicano, algún juicio que sea fácil en el sentido de que cualquier persona pueda llegar y presentar su demanda, su denuncia, lo que ello corresponda, y que, pues bueno, no necesita realmente de abogados, todo necesita de un abogado. Pero a lo que voy es, en particular, el sistema penal implica de verdaderos conocedores, ¿no? Requiere de personas con suficiente capacitación. Y esto lo hago a comentario de lo siguiente. Cuando vemos el documental, primero se les asigna un abogado que todo lo que preguntaba, todo lo que comentaba, la fiscalía objetaba y objeción, y objeción, y objeción, y prácticamente no avanzaba y no avanzaba. Después, bueno, precisamente porque fueron los elegidos para este documental, pues se busca a un abogado de más experiencia, un abogado que trabajó en la fiscalía, que además tenía la capacitación para llevar juicios orales, que evidentemente se nota la diferencia, ¿no? Cuando asume el cargo un abogado de conocimiento. Y esto lo digo primero para hacer el comentario que a lo mejor muchos hemos escuchado, pero no nos encanta saberlo o distinguirlo de esta manera, que es el hecho de que parece que al final quien tiene dinero es quien va a lograr salir de un procedimiento, porque al final se va a lograr contactar con abogados capacitados que te van a cobrar una cantidad importante precisamente con base en su conocimiento, y quien no, pues al final hay una frase, híjole, es un poco fuerte, no sé si mencionarla, pero más bien la recuerdo del documental Presunto Culpable, porque no, Rafael Heredia, que fue el abogado de Presunto Culpable, en un punto dice, la cárcel está llena de jodidos. Y se refiere a jodidos en ese sentido, gente que no tiene la posibilidad ni la capacidad de hacerse de una defensa legal importante que le ayude, ¿no? a probar su inocencia o la falta la falta probatoria, ¿no? que se argumenta en este caso. Yo lo que sí creo, a final de cuentas, también es que hay dos maneras, ¿no? de verlo, la cuestión probatoria, tanto la idea en la que el Ministerio Público presente las pruebas como tal y con ella pues se base para hacer su caso, su expediente. También la manera en la que, por ejemplo, la defensa o cualquier abogado tiene que tener el conocimiento de refutar esa prueba, de tumbar ese argumento y hacer notar y caer en pues bueno, de hacer notar precisamente el mal manejo o la mala valoración que se tiene de la misma, ¿no? Yo más adelante me gustaría también que entráramos todos como en esta plática, sobre todo, por ejemplo, aquí vemos, a mí me gustaría, salvo su mejor opinión, decir que la prueba madre de esto es la declaración primero de GLP, una vez que es liberada del secuestro y que narra todo lo que acontece. Y en segundo lugar, bueno, también evidentemente la de ACP, cuando en su presunción de secuestro, pues también parece que va para allá el camino, y obviamente todos los testigos, ¿no? Que de ello derivan, todos los testigos del asunto que son llevados a juicio, también sería bueno ahorita que lo lleváramos a un más grande análisis, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Gabriel, por favor, dinos, nada más como breviario, por experiencia propia, ¿ha habido capacitación? Sí, y en algunas cuestiones, no en todas, porque hay cuestiones que a veces el sistema
es un sistema, es difícil cambiar una mentalidad, ¿no? Desde mi experiencia, yo lo que he visto, cuando se empezaba a presentar el nuevo sistema, cuando era recién nuevo, habían cursos, capacitaciones, litigio, de hecho, por el propio Departamento de Estado, del Acuerdo de Mérida, que capacitaba a las policías y a los ministerios públicos cuando se da este cambio de paradigma. Sí la hay. Sin embargo, nada más voy a comentar una frase, y eso que decía el exfiscal, y no es por defenderlo porque tampoco, es, si hay malas mañas, malos tratos, malos manejos, incluso Roberto comenta en con todos los policías, ¿quién va a torturar? ¿Quién está a favor? Pues nadie. Y si les dicen el día de mañana, tampoco nadie dijo nada. Entonces dices, estamos consintiendo tácitamente una actividad que se supone que ya no existe, pero se tiene que hacer. Y esa no es la manera, creo yo. Rápido, para terminar esta pequeña esta moción, yo considero que el pilar más débil a veces del sistema penal en general es desde las policías. ¿Por qué? Porque incluso hay estudios que dicen que el que entra para policía, pues no lo respetan, no es una institución ni de seguridad ni de respeto. Entonces, partiendo de eso, pues no van a entrar los mejores ni van a recibir la mejor capacitación. ¿Qué vamos a hacer a la hora de que se den delitos, sobre todo de este alto impacto como secuestro? Pero, perdón, continúa, Gabriel. Ok. Interesante porque empiezas a abrir la puerta a otras cosas. Si quieres, les propondría, sigamos el orden lógico o el orden cronológico que llevó el documental y empecemos por policías. Sí. Es un grave problema que tenemos en este país. Se intentaron los mandos únicos, ¿no? En las entidades federativas, se dieron cuenta que las policías municipales serían para eso nada, o estaban corrompidas, entonces se creó el mando único, ¿no? Pero justamente durante la administración del presidente Calderón, ¿no? Es cuando empezó a surgir. La oposición empezó a hacer la de jamón, ¿no? Porque eso vio ahora la autonomía de los municipios, ¿qué tanto? En algunos sí quedó, en otros no, y ahí más o menos como que ahí vamos, ¿no? Pero después la oposición, cuando llega al cargo, dice, vamos a hacer un mando único. Oye, pero antier dijiste que no. Es que yo era oposición, ahora a mí me toca, y creo que no es tan mala idea el mando único, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el primer problema es, no hay voluntad política. Y suena feo que lo diga, pero no hay voluntad política del partido del gobernante que tú gustes y mandes, ¿eh? Cuando hay voluntad política, mira, las cosas funcionan. Aquí no lo hay. No es una prioridad. Las prioridades son otras, pero esa no lo es. Entonces, porque tienes el problema de las policías en el sentido de, ¿alguno de ustedes ha revisado cuánto tiempo dura la capacitación de un policía? No sé, un mes. Las entidades son meses. Okay. ¿Cuánto dura la capacitación de un policía? Vamos a poner con nuestros vecinos del norte. Es prácticamente como si fuera una licenciatura. Nada más, vete dando cuenta el tiempo cuando en otros países para ser policía, en Europa, por ejemplo, son 3, 4 años, ¿eh? 3, 4 años en donde están entrenados físicamente a trabajar, técnicas de investigación, conocen la ley, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en qué casos sí, en qué casos no. Y aún así pasan cosas, pero es una capacitación que dura años. Y por eso es que se les respeta y están preparados y están capacitados. En nuestro país estamos sacando policías, pero cada 6 meses, cada 3 meses, y como si fueran pan del horno. Respondiendo a una necesidad, si tú quieres, igual un tema político. Compramos 500 patrullas para el Estado. 2,000 nuevos policías para cuidar a tu familia. Ese es el eslogan. Pero 2,000 policías que sirven para eso y nada, ¿eh? Al contrario, parece ser que son 2,000 delincuentes que les pusimos charola, ¿no? Para que te puedan robar, pero ya tienen su permiso para robarte, ¿no? Ese es el problema que tenemos. La capacitación policial en este país es nula, no existe. Pocas a lo mejor serán las corporaciones o las policías que le estén metiendo entusiasmo ahí, pero tienes que ser consciente que una capacitación te va a durar, si le ponemos que te dure 1 o 2 años,
Son 2 años que no vas a tener policías, los vas a estar capacitando, ¿no? Y digo, 100 que entraron a la forma de salir 50, como cualquier licenciatura. Pero cuando tienes la presión política, pues dale, es un cursito de rápido y órale, pues hay que sacar la fotografía, ¿no? Ahí está el problema. Para iniciar, policías no están capacitadas y a los gobernantes no les interesa capacitarlos, porque eso no es rentable. Cuesta dinero, desgraciadamente cuesta dinero. Y ese resultado no lo puedes presumir en tus 3 años de gobierno o en tus 6 años de gobierno. Se va a ver hasta el siguiente. Y si el siguiente ya no soy yo otra vez, pues ¿qué pasó? ¿A poco le voy a dejar la tarea hecha? La mezquindad política te hace eso. Muchas gracias, Gabriel. Oye, Iñaki, tengo una preguntota y eso es para meterle sazón rápido al debate. ¿Tú crees, desde tu experiencia, que a lo mejor fue no del abogado defensor, el segundo, el que llevó todo el asunto hasta el final, porque creo que es un buen trabajo, pero ¿crees que hubo incluso mala comunicación entre estas personas que sufrieron, que están sufriendo la prisión? Porque, por ejemplo, cuando los liberan de la carpeta, ellos ya tenían la orden de aprehensión del asunto de GLP. Hasta ahí quedamos, ¿no? Sin embargo, después la audiencia la prisión fue desde el 26 de mayo del 2015 y la primera audiencia fue hasta el 28 de junio. Ese asunto lo pudieron salvar por las declaraciones y lo que sea. ¿Tú crees que no se cuidó debidamente el otro asunto, la carpeta que estaba archivada? Que para mí fue una mala jugada de la fiscalía, pero creo que tuvieron también que haber tenido, vigilar el otro asunto, el de ACP, el primero, el de tentativa de secuestro. ¿Cómo crees que se manejó? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No sé. Pues es que, o sea, regresamos a ese punto en donde, ¿qué es lo que tiene la fiscalía? Pues va a ir con la carta que tenga más segura. Que en este caso fue, creo que, si mal no recuerdo, como bien dices, creo que ya fue la segunda carpeta que tenía y la primera creo que ya la dejó a un lado. Pues, ¿por qué se va a ir por la segunda? Porque era lo más, pues lo más seguro, y volvemos a esta cuestión de la prueba, porque pensó que lo tenía, pensó que estaba, ¿no? Nada más me quiero regresar tanto a ese punto de la capacitación de los policías. Yo creo que, como en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, si bien ahí es toda una carrera, ahí es toda una institución y que siguen caminando, pero es la policía quien hace la conducción, investigación y recabación de las pruebas, no el fiscal. ¿Por qué se quitó la palabra Ministerio Público a fiscal? Pues para homologarla al sistema americano. ¿Quién es el fiscal? ¿O cuál es la figura de fiscal en Estados Unidos? Llega la policía con este fiscal y le dice, oye, mira, pues sabes qué, ahora sí ya armé toda la investigación, ya armé todas las pruebas, llévala a juicio. ¿Y qué es lo que hace el fiscal? Revisa que verdaderamente tenga todas las pruebas para llevarlas ante un juez. Si no las tiene, la regresa a la policía y le dice, ¿sabes qué? Te siguen faltando muchísimas pruebas. Debes de mejorar esto, debes de acomodar esto, debes de concatenar el otro. O sea, deben de hacerse muchas cosas. Por ejemplo, digo que también tiene sus grandes huecos y sus grandes áreas de oportunidad la policía, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en el juicio de los 5 de Chicago, Nueva York, no me acuerdo este documental en Netflix, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí vemos que la conducción, la investigación, ¿quién la lleva? La policía. ¿Qué pasa después? La fiscal llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a llevar esto. ¿Por qué? Porque faltan pruebas, porque falta esto, porque no concuerdan tus declaraciones, no concuerda esto. O sea, son muchas cosas las que estás tratando de meter por meter y no concuerda ningún eslabón de tus pruebas con el otro. O sea, lo estás tratando de meter por meter, ¿no? Y ahí la fiscal le dijo, yo no voy a llevar. Entonces, ¿qué hace la policía? Pues trató de encontrar a otra persona que a fin de cuentas lo llevó. Sin embargo, fue toda una recreación de pruebas. Sin embargo, ¿quién es la conducción? La policía. ¿Qué pasa en México? Que la policía no investiga, nada más detiene y lo lleva al MP, porque también es su función. Sin embargo, el MP, ¿qué hace?
no investiga más allá de las pocas pruebas que le da la policía. Entonces, la policía que cree, digo, el fiscal cree fiel y ciegamente en lo que le dice la policía y ya no recaba, ya no va más allá de lo que le está diciendo la policía. Ahora, ¿por qué la seguridad la está llevando los militares? Porque nos dan miedo a los militares. Como ciudadano, un militar te impone, un militar da más miedo que la policía. ¿Por qué lo está llevando a cabo las cuestiones de seguridad que no debería? La Guardia Nacional, toda esta transformación de militarización de la seguridad pública. ¿Por qué lo está llevando a los militares? Porque le tenemos más miedo a los militares. Pero ¿qué pasa con las policías? Que como no le hemos perdido el miedo, o no el miedo, sino el respeto a la institución, que entonces, ¿qué nos están imponiendo? Entonces, miedo para que podamos seguir las reglas, ¿no? Bueno, entrecomillado, porque nos falta mucho. Pero la policía debería de recobrar esa seguridad y sobre todo partiendo también nosotros como ciudadanos, seguirles otorgando esa cuestión de seguridad. ¿Qué hacen actualmente los policías? Bardean monumentos para que no los vayan a dañar, desactivan marchas, o sea, se utilizan para todo, menos para lo que deberíamos de utilizarlo, que es para la seguridad de todos nosotros y que verdaderamente hay una conducción de investigación. Muchas gracias, Iñaki. Horacio, ¿quieres comentar algo? Bueno, a mí, obviamente, ya en este punto, a mí lo que me gustaría es dar un salto en este tema para la función jurisdiccional, porque también juega un papel sumamente importante en este asunto, en particular en el documental. Y yo creo que también es importante hacer mención de lo siguiente, y comienzo diciendo esto. Hace ya muchos años, y obviamente hago esta referencia porque, bueno, se supone es el órgano de mayor representación jurisdiccional del país, que es la Suprema Corte. En una discusión que tenía la Corte, algunos senadores recriminaban ciertas posturas de los ministros. Y empezando la siguiente sesión, el entonces ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano toma la palabra y, entre otras cuestiones, dice: no sabe de qué estamos hechos los ministros no pagamos costo político. Bueno, a ver, esta es una idea que se maneja desde la Corte, pero vamos a llevarlo a un juez ordinario o a los jueces ordinarios de un sistema común de cualquier estado. Una vez que vemos este documental y vemos la manera en la que los abogados, bueno, o el abogado particularmente, Andrés Andrade, que es quien asume la defensa de los acusados, empieza a objetar las pruebas, la manera en la que demuestra, también con testigos, también la manera en la que refuta, en la que hace sus planteamientos, pareciera o se presume que logra desarticular la argumentación de la fiscalía al respecto. Llegan los jueces a dictar su sentencia y encuentran culpables a estas tres personas, ¿no? Bueno, sí, porque en ese caso eran tres las que estaban ya puntualmente imputadas. Entonces, también aquí lo primero que quisiera yo decir es, me llama la atención la manera en la que a lo mejor los jueces también llevan a cabo esta valoración probatoria, ¿no? Porque a veces podemos encontrar jueces demasiado rígidos, demasiado estrictos en la manera en la que se interpreta o la que se valora una prueba. Y habrá otros jueces que a lo mejor digan, no, vamos a ser un poco más amplios de mente, vamos a abrir un poco más la discusión, a entender un poco mejor el contexto. En este caso, pues parece que no fue así. Sin embargo, también yo pienso o presumo, por lo menos en esta instancia local, digo, parece también el precedente de presunto culpable, que también los jueces pagan un costo político, social, por liberar acusados de secuestro. Y esto es relativo también desde otra perspectiva. Como los propios jueces dicen, ¿sabes qué? Te encontramos culpable, los encontramos culpables. Sí fueron ustedes autores del delito que se les imputa. Sin embargo, pues los condenamos a 3 años, 6 meses, que es prácticamente el tiempo que ya llevaban en prisión, prácticamente el tiempo que estaban esperando sentencia. O sea, es un casi sí, pero pues mira, ya te vamos a dejar ir en cuanto esto ocurra. Aunado
aquí a otra cuestión que yo quisiera plantearles a todos y quisiera saber su opinión, porque esta es otra hipótesis que se maneja. Me voy a adelantar un poquito. Al final, sabemos, la Fiscalía, el último día, el último minuto apela, se revoca la sentencia original, en la apelación le dan 50 años a los tres, y después, bueno, se presenta el juicio de amparo, ¿no? Directo. Y aquí es donde se va, y este sigue pendiente de resolución. Pero empecé a ver varias teorías, y una que me llama mucho la atención es que una de las razones por las que debiera concederse este amparo es porque se violó el principio de inmediación. ¿Por qué? Para el auditorio, para el público que nos escucha, pues un poco explicarles que el principio de inmediación significa que, bueno, todas las audiencias se desarrollarán en presencia de un juez, así como de las partes que deban intervenir en la misma, y en ningún caso el juez podrá, bueno, delegar alguna de sus funciones a otra persona. Y esto porque recordaremos que el tribunal de origen, al final uno de los jueces fue sustituido. Un juez que no llevó todo el procedimiento, un juez que no escuchó a las partes, un juez que nada más llegó y se sentó y a lo mejor vio videos y repitió, pero no estuvo, se presume la violación del principio de inmediación. Que yo pienso que, no sé por qué siento que a lo mejor puede ser un poco complejo dependiendo cómo lo haya planteado el nuevo abogado de los acusados, porque en dado caso eso debe haberse planteado en apelación. No sé si puedas brincarte la apelación para hacerlo valer en un amparo directo. Pero bueno, eso más bien lo quiero dejar más bien a su consideración. Ustedes saber su opinión, ustedes o sea, en este punto en particular, ¿qué idea les merece? Si se vulnera o no el principio de inmediación, si pudiera concederse el amparo en ese sentido, ¿para qué efectos? O sea, por ejemplo, ¿qué idea les merece a ustedes? Mira, yo voy a hacer una moción súper rápida y la moción va respecto a eso. Es cierto que les dieron los 3 años al final, que les dijeron ya casi van a salir, ya están a nada, pero desde mi experiencia, desde mi opinión y todo lo demás, no te puedes confiar de las autoridades. O sea, literal. O sea, como litigante, decir, llegar y decir, es que buena fe, ya quedó, ya ahí lo dejamos, así sean 3 años, que de hecho era un arma de doble filo, porque si apelaban, igual les hubieran dado a lo mejor los 30 años, 50, lo que les tocó, o sea, era un arma de doble filo, o los absolvían, era un volado, al final de cuentas. Pero de eso a confiar, a pesar de todas las pruebas, el manejo de la fiscalía, de hecho hay que recordar que el abogado Andrés tuvo un atentado que al final todo el mundo dijo, bueno, quien resulte responsable, ¿no? Pero incluso él mismo lo comenta que un ayudante o de la vicecoordinación de la Fiscalía de Altos Impactos hasta no lo agredió, pero le recriminó que defendía secuestradores, ¿no? Dices, como que te da a entender muchas cosas, pero confiar en la buena voluntad de la institución, y no es que yo lo criminalice, es jugártela mucho. O sea, más allá del principio de intermediación, porque igual puede que el colegiado que resuelva diga, no, aunque sea otro juez, pues es un juez y tiene la calidad y tiene las cualidades, no se lo doy. Ese es un volado también, a final de cuentas. O puede que le digan, si se violó y sabe que se repita todo, pues es un supuesto, ¿no? A final de cuentas. Pero desde mi opinión, al haberse confiado de la autoridad, no. Se tenía que haber apelado, que era un volado, sí. Pero como hemos dicho, es algo político. Y cuando es algo político, es una cosa la realidad jurídica, otra cosa la realidad material y otra cosa la realidad política. Y sobre esas 3 tienes que estar jugando. Como siempre he dicho, ¿qué cartas tienes y qué puedes jugar en ese momento? Pero bueno, nada más es lo único que quiero decir al respecto. Yo ahí te diría, Horacio, esa frase que ahorita citaste del ministro Anguiano, yo le agregaría entre paréntesis en algunos. Algunos juzgadores no pagan el costo político. Hay otros que sí. Y la muestra parece estar ahí, ¿no? De esas cosas raras que luego pasan en la sesión de último minuto, que aquí fue lo que pasó en la audiencia, ¿no? De que ahí te cambian pues por otro, más allá de que eso pueda influir en un amparo que seguramente va a impactar ahí, te deja muchas preguntas, ¿no? Una de dos. O les marcó quien los puso a los juzgadores, y a ver, la línea viene por aquí, dígase señor gobernador, o entonces Tribunal Superior de Justicia que, oiga, por instrucciones
de lo más alto nivel, la línea es esta, porque ya ves que incluso dice en el documental que parecía ser que los jueces no estaban cómodos con la resolución, ¿no? Entonces, o les recordaron quién te puso en el cargo, y ellos están más ocupados por cuidar el cargo que el encargo, dirían algunos, o también la fiscalía supo hacerles manita de puerco, ¿no? Y si logró eso la fiscalía, entonces significa que pues, nuestros jueces a lo mejor tampoco son tan limpios como pareciera ser que lo son, ¿no? Entonces tienes un problema también de ahí, porque volvemos a lo mismo, y creo que es una afirmación interesantísima que hace la doctora Magaloni ahí, dice, el sistema político no dejó de meter las manos en el sistema penal. Sigue siendo el sistema penal una herramienta del sistema político para poder ejercer poder. Entonces, al momento que pasa eso, por eso es que empiezas a tener, y cuando la judicatura se hace cargo de ese costo político, pareciera ser que tiene razón ella, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque entonces ya ni siquiera cuídate del MP, también cuídate del juzgador, caray. ¿En qué confías? Ya no parecía, ¿verdad? Aparte de que se me hace increíble que bajo el nuevo sistema, bajo nuestro sistema de aquí, tortura no haya pasado advertida desde la primera audiencia, desde el control de la detención, que los golpes no se le veían, ¿o qué caray? Parecía ser que sí, ¿no? Porque ya es que te dice que toda la espalda lo tenía ahí. ¿Eso no se vio? ¿O si se vio, el juzgador lo permitió? Y Pues no, también, ahorita que dice Gabriel, nada más abundando lo que dice, de hecho, el propio médico legista del fulano que recibió el disparo, hasta le preguntaron, ¿sí sabe? No, pues no. O sea, o no sabe, o no está capacitado, o no le importa. Punto. no, Pero ahí bueno, se constata. y lo que realmente seguramente pasó, y no es mala onda, quien hizo el dictamen fue un interno o alguien de Servicio Social de Medicina que estaba ahí, y el médico legista pues, andaba afuera en la jarra, yo qué sé, pero no estaba chambeando, ya no, él nomás llegó a firmar y vamos. Pero pues, a lo mejor quien hizo el dictamen ni siquiera era él, era su asistente, ahí un pasante que estaba. Por eso cuando le preguntan, oiga, ¿y usted cómo lo vio? Pues ¿para qué le miento? No me acuerdo, pues no sabe porque no lo vio. Tú, Iñaki, Ah, es algo curioso, ¿no? Cómo empezamos con los jueces y decimos, no, sí, y el juez lleva carrerado y sí, y vamos por el secuestro y todo. Lo interesante aquí es, nada más le puso, o sea, puso 3 años al delito de secuestro. Cuando son penas altísimas, lo que se le impone al secuestro. Entonces nos preguntamos si estábamos tan convencidos del secuestro y vamos en caballo de Hacienda y ahí vamos y esto. 3 años. Entonces ya al final ya no fue un sí pero no. Pues te Fue digo, puse una condena para lavarme las manos y que mi conciencia esté tranquila, pero 3 años nada más. pero pues te digo, les hicieron manita de puerco. No sé si manita de puerco o no, o al final hubo una recapacitación por parte del juez en el sentido de que al principio sí, voy con todo, vamos en la acusación, sí, voy a todo. Ok, al final, o sea, al final, ¿qué pasó? Ya no encontró las pruebas, ya recapacitó, mejor dijo, aquí ya no está tan claro, o sea, porque al final él impuso una pena que Bueno, no se debe haber impuesto. Pero es más, hasta el formulismo con el que inician todas las audiencias es más allá de toda duda razonable, ¿no? Eso les encanta a todos decirlo. Si tienes dudas, Es esa cuestión que a la que regresamos y volvemos a la cuestión del estándar probatorio. Si verdaderamente tuviéramos esa cuestión del razonamiento probatorio verdaderamente como lo deberíamos de tener, entonces deberían de haber salido desde la audiencia inicial. O sea, en audiencia inicial ya no debió haber continuado el proceso. O sea, en audiencia inicial, ¿por qué? Porque no se tenían las pruebas
que generaran esa convicción, que liberaran al juez más allá de la duda razonable. Entonces, y como bien lo dice la investigadora Ana Laura Magaloni, en el sentido de que, pues, es que los costos políticos y la cuestión política siempre va a estar dentro del derecho. Entonces, tampoco se va a desligar una cuestión con la otra. Entonces la sentencia es peculiar, porque a fin de cuentas sí se impone una condena, pero una condena baja, una condena que hace pensar que me lavé las manos, estoy libre de conciencia y libre de pecado y arrojaré la primera piedra, casi, casi, ¿no? Pero entonces, así va a jugar el sistema penal, voy a imponer lo menos, aunque no esté tan convencido, pero para que la ciudadanía vea que sí estoy haciendo algo. Para que todos estén felices. Exactamente, y que sí trabaja, y que trabajan las instituciones, voy a poner lo menos. Pero para que vean que sí estamos trabajando, ¿eh? No, pero claro, a mí eso es lo que me da pavor, Iñaki. Me da pavor esa afirmación que tú haces. No, es que mira. ¿Por qué me da pavor? Porque entonces, ¿qué clase de juzgadores tenemos? Es que ahí vienen los problemas. Bueno, rápido. El comentario es, si es un delito grave el secuestro, la carpeta se inicia por tentativa. El propio Código de Procedimientos Penales te dice que la prisión preventiva, obviamente por causas que lo justifiquen, no es equitativa a la sanción final, solamente es por 2 años. Aquí lo sancionaron los 3 años, se les aglutinó un montón de cosas. Yo creo que también, digamos, para equilibrar entre el costo político, la labor jurisdiccional y todo, no lo sé, no lo vimos en la cinta, bueno, en los capítulos. Hubiera pedido una revisión de las medidas cautelares. Puede serlo, si no hay elementos al 100 que den la convicción clara, pero claro, una cosa es la parte jurídica y otra cosa es la política. Estoy hablando eminentemente de lo jurídico. Y esa es toda una labor que tenemos que hacer como litigantes, pero eso también fue muy importante, porque igual si hubiera podido, a lo mejor en la revisión, en lo que sea, se hubiera llegado de más elementos, del cómo desvirtuar lo que dice la fiscalía. El número ya está, marcados ya están, pero el chiste es, oye, no los vas a dejar ahí 30 años de su vida por algo que no. Esa es mi opinión. O sea, haces lo que puedes dentro de lo que tienes y los candados jurídicos que hay. Es eso. O sea, yo creo que la afirmación que voy a hacer, yo creo que ahí es donde tenemos los problemas, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y yo creo que no, deberíamos de utilizar y maximizar las herramientas que tenemos como operadores de justicia. Yo creo que no deberíamos de conformarnos con un estándar probatorio tan bajo o con una cuestión de razonamiento probatorio bajo. Al contrario, deberíamos de exigir más de investigación, deberíamos exigir más de las acusaciones, de las imputaciones que se están realizando dentro del proceso penal. Sin embargo, creo que nos falta exigir mucho a todas las instituciones, no una en específico. Yo no le estoy cuestionando le estoy echando la bolita a una cuestión de fiscalía o una cuestión de justicia, o creo que todos los investigadores, todos los operadores de justicia debemos de cambiar y de exigir mejores estándares probatorios y de razonamientos probatorios. Tú, Horacio, por favor, que ahorita nos dimos una discusión entre los tres. ¿Cuál es tu opinión? No, y de hecho a mí me parece bastante loable la idea. Híjole, a veces es complejo. A ver, a lo mejor sin querer desviarme mucho del tema y sin querer justificar a veces lo injustificable, pero no menos cierto es que son razones y son circunstancias que pasan. Por lo menos de los 4 que estamos aquí, 3 hemos tenido oportunidad de estar en un órgano jurisdiccional. Y nos hemos dado cuenta que al final llega, por ejemplo, un caso muy sonado, ¿no? Llega un caso muy fuerte a la sala, al colegiado, al juzgado, a donde nos toque, incluso a la propia corte, ¿no? A la sala. Y decimos, este caso es fuerte, es mediático, suena. Y obviamente tiene toda la atención de los reflectores, pero no menos cierto es que si somos objetivos, atrás de ese asunto tenemos 1000 más que tenemos que resolver también. O sea, no significa que porque uno sea más mediático deba tener una prioridad sobre los que ya están en lista de espera para ser resueltos, estudiados, analizados, llevados, etc. ¿A qué me refiero con este punto? ¿Qué quiero hacer? A veces
la función jurisdiccional se ve rebasada. Y se ve rebasada precisamente por, no, híjole, es que a mí no me gusta el término carga de trabajo, porque al final, un jefe me decía, o sea, ¿te carga mucho el trabajo o es una carga para ti el trabajo? Pero no menos cierto es que sí son cantidades a estudiar fuertes, que pues bueno, si bien es cierto, ahorita vemos este documental y estoy seguro que, y no es justificación, insisto, que este mismo tribunal que enjuició en la tarde tuvo otra audiencia y el día anterior tuvo otra audiencia y en la noche otra audiencia y sentencias y sentencias y sentencias. Entonces, a final de cuentas, también se vuelve a veces hasta una cuestión mecánica, una cuestión donde ojalá pudiéramos nosotros, bien dice Iñaki, pues exigirnos el elevar los estándares probatorios, el poder hacer mejor análisis de los casos, el poder incluso incluir doctrina, ¿no? Un poco más fuerte, pero desgraciadamente a veces los tiempos no favorecen para hacer este tipo de análisis y el juzgador busca a veces esta idea de vámonos por lo que siempre se aplica, por la idea tradicional, por la idea constante, y a veces también yo creo que ahí tenemos un agujero, una laguna, no una laguna, pero es un agujero que debemos buscar la manera de solventar o de llevar o de tapar de tal manera que el juzgador o los juzgadores puedan verse en una capacidad suficiente de resolución y de análisis y de estudio vasto en cada uno de los asuntos que resuelven, ¿no? Yo creo que ya lo mencionábamos en algún otro capítulo, a lo mejor darle más poder a los MASC, darle más fuerza a otro tipo de herramientas, pero sí intentar de alguna manera pues que sea más el tiempo que se tenga para estudiar por parte de los propios juzgadores, ¿no? Fíjate que ahí coincido contigo, Horacio. Como tú dices, la carga de trabajo es la cantidad de asuntos y todo eso siempre es algo que puede rebasar, pero creo que esa no es una justificación. Sí te sirve para justificar un tema operativo técnico, pero no para pensar de manera correcta y aplicar de manera correcta la ley. Porque incluso, si un problema es inventario, que ese juzgado ande muy cargado de inventario, ¿cómo en esa materia, cómo reduces el inventario? Bien sencillo. Exígele altos estándares probatorios al Ministerio Público y hasta por costumbre, ¿no? Hasta el Ministerio Público empieza a entender el mensaje y dice, si vas a llevar un asunto en tal, ¿en qué juzgado te tocó en tal? Metan entusiasmo a su carpeta de investigación, porque si no está bien armada, ahí no pasa. Y se cae, ya. El juzgado se quitó chamba, ¿no? O sea, por un tema de inventario. Pero lo que pareciera ser que aquí pasó fue al revés, ¿no? Que todos se los admitían. O en el otro juzgado, que es cuando traen la segunda, la orden de aprehensión por el que primero los habían dejado libre. La primera pregunta, ya ves que hasta Andrés lo dice, aunque amerita prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito, pero aún así el Ministerio Público tiene que acreditar que hay elementos para abrir una causa, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? El mismo papel en el que me dijiste que ya no hay y que ahora sí hay. Nada más pregunta, señor juez, ¿cuáles son los elementos que tomó en consideración para decir que ahora sí ya existen, ¿no? ¿Cuáles son esas aportaciones que hizo la autoridad? Si la respuesta, eso no se ve en el documental, pero si la respuesta es no hubo ninguna aportación mayor y permitió que pasara, eso no es excusable con las cargas de trabajo. Eso es de que les valió gorro, ¿no? Entonces creo que, como dice Iñaki, es parte del sistema. Tenemos que empezar a obligarnos todos a ir mejorando, a ir exigirle mayor a nuestras autoridades y que también ellos como abogados exijan más, ¿no? Creo que es un problema que tenemos todos de que, como dice Horacio, estamos acostumbrados a así a jalado. Y ante la duda, usted póngale lo mismo de siempre y ya no le mueva. ¿Para qué nos preocupamos? ¿Para qué invertimos más tiempo, no? Iñaki, ¿quieres comentar algo o vamos directamente a reflexiones? Dinos, ¿qué prefieres? Pues yo creo que ya reflexiones, porque yo creo que ya hemos dicho creo que todo y creo que
creo que una conclusión que creo que hemos tenido todos es mejorar la recabación de pruebas, mejorar el estándar probatorio, mejorar la capacitación de los policías y creo que cambiar el sistema en el que estamos trabajando. Yo creo que es la conclusión a la que llegaría ahorita. Gracias. ¿Alguien más? ¿Yo? Bueno. Tú, Gabriel. Bueno. No le sé. Yo, rápido, que nuestro sistema está de la shit, sí, que hay que mejorarlo también. Que yo en lo personal, más que crítica o lo que sea, yo si hubiera sido ese Roberto el que hizo toda digo, bueno, ¿qué elementos te tienes que hacer para llegarte? Y la verdad, desde mi opinión, tratar de defender por todos los medios posibles a estas personas que son injustamente acusadas y faltar esa parte de planeación estratégica a la hora de litigios, ¿no? Obviamente estás litigando contra un monstruo, pero siempre es posible, y sobre todo cuando son de ese tipo de asuntos, es posible darle la vuelta con una buena estrategia y una buena planeación. Y la verdad, qué lamentable por este abogado Andrés. La verdad, el litigio a veces sí es un riesgo, es al igual que la función jurisdiccional, pero también el litigio. Y bueno, como todos, es prepararnos de la mejor manera y dar lo mejor a la hora de tratar de resolver un asunto, ¿no? Yo creo que la preparación, nuestra visión, es lo que nos va realmente a dar, son nuestras herramientas principales. Y con eso puedes hacerle frente al monstruo que tengas enfrente, pero la pregunta es siempre el cómo. Y en nuestro sistema judicial nos falta mucho, específicamente el penal. Y apoyar a las policías, que son desde, digamos, la base de la pirámide hacia arriba. Eso nos ayudará a dar profesionalismo, nada más. Yo la verdad es que rescato mucho esa participación que tiene la doctora Magaloni en el sentido de que el sistema sí está hecho. Cambiamos las formas, en vez de hacerlo por escrito ahora es oral, etcétera, pero es un tema de sistema político. El sistema político es el que sigue teniendo injerencia en, en, en la materia penal, ¿no? Sigue siendo una herramienta de para poder ejercer poder, sigue dependiendo de política, y creo que mientras no podamos superar ese problema, ese vicio de origen, cualquier otra idea y cualquier otra cosa que podamos argumentar o abonar va a estar mal. Porque podemos meter dinero a las policías, podemos meter dinero a la capacitación. A fin de cuentas todo es lana, o sea, cualquier cosa que digas que se puede hacer, pues es dinero para el Estado, hay que meterle. Pero puedes meter capacitación, mejores policías, mejores jueces, mayor independencia judicial, todo lo que tú quieres. Pero si el sistema político sigue teniendo las herramientas para poder jalar los hilos, lo único que vas a cambiar es la manera de hacerlo, pero vas a seguir teniendo este vicio de origen. Tenemos que, desde la raíz, quitar esos vicios de origen que tenemos, para que entonces ahora sí podamos hablar de un sistema de procuración de justicia que avance, ¿no? Yo la verdad es que, híjole, a mí en lo particular llegar a una conclusión de todo este documental, de todo este tema que hemos hablado, a veces es complejo intentar resumirlo porque creo que abarca muchas cuestiones que podríamos estar aquí horas y horas platicando, cuestiones de derechos humanos, cuestiones procedimentales, cuestiones de vicios, cuestiones de argumentativas, etcétera. Yo más bien lo primero que haría sería invitar al auditorio a que vea este tipo de documentales, a que advierta una realidad que existe, a ser críticos con esta misma realidad que permea en nuestra sociedad hoy por hoy. Sí, claro, exigir a las autoridades de procuración y de impartición de justicia una mejor calidad, mejores estándares, mejores proyectos a largo plazo de capacitación, de mejoramiento continuo, y además, bueno, ser conscientes que muchas ocasiones, bueno, las circunstancias no siempre favorecen por mucho que uno tenga la razón. Entonces, es siempre estar en esta lucha constante, parece, contra este monstruo, ¿no? Llamado gobierno, contra este leviatán, esta gran maquinaria, ¿no?
misma. Entonces, yo creo sería eso, estar en esta constante exigencia del respeto irrestricto a derechos humanos, a cuestiones procesales, a cuestiones mismas de sociales que permean. Y nada, bueno, eso por una parte. Y bueno, ya que estamos cerrando el programa, pues también yo quiero agradecerle a todo el auditorio que nos ha estado siguiendo a lo largo de este proceso. Hoy es el penúltimo capítulo de esta primera temporada. En la siguiente semana tendrán ustedes el último capítulo. Entonces, pues invitarlos a que nos sigan apoyando, nos sigan viendo, nos recomienden, nos vean en redes sociales. Y pues nada, desearles también pues lo mejor en estas fechas, en estas épocas, previo a que todavía falta un capítulo más, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Esperamos verlos en nuestra próxima sesión. No olviden mandarnos sus dudas, comentarios, sugerencias. Cualquier cosa es bienvenida con tal de apoyar el proyecto y dar la mejor preparación de parte nuestra, ¿no? Y agradecemos mucho que nos sigan viendo. Gracias, hasta luego. Saludo a todos.